Lamentaciones 3, y vamos a leer del verso 22 al 24. Creo que las acompaña su familia también, ¿verdad? Bienvenidos. Un gusto, bienvenidos. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, del verso 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Este es un pasaje hermoso y una declaración preciosa que hace el profeta Jeremías mientras el pueblo de Israel atravesaba uno de sus momentos más difíciles espiritualmente en su rebelión contra Dios, y mientras fueron exiliados por el imperio babilónico. Israel se apartó bastante de lo que eran los estatutos de Dios. Así que el proceso que ellos llevaron, el cautiverio que ellos llevaron a causa de sus mismos pecados, su misma concupiscencia, los arrastra hasta esto. Pero el profeta exclama una de las expresiones más maravillosas, y él dice: tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo que ayer pasó, lo que ayer vivimos, no será lo mismo de hoy. Lo que ayer sufrimos, lo que ayer lloramos, no será lo mismo de hoy, porque la misericordia de Dios se hace nueva sobre tu vida y sobre mi vida. La misericordia de Dios resplandece como un favor nuevo acreditado a la vida de aquellos que vienen con un corazón arrepentido a la presencia de Dios. Habíamos expresado anteriormente acerca de la gracia de Dios, que significa Dios dándonos lo que no merecemos. La misericordia es Dios librándonos de lo que merecemos. Eso es la misericordia de Dios. Dios librándonos de lo que usted y yo merecemos recibir. En el hebreo, el original, la palabra misericordia se compone en dos partes, y la primera de ellas es rahamim, que significa corazón. Y la segunda es Gesed, que significa piedad, necesidad. Podemos comprender entonces que la misericordia de Dios es la necesidad del corazón de Dios de compadecerse del hombre. Es la necesidad de Dios de mirar al hombre en su condición. La misericordia de Dios es aquello que mueve a Dios hacia nosotros. Es aquello que atrae a Dios hacia las personas, hacia el corazón de los que necesitamos de Él. Nosotros cada día vivimos bajo una ley acá en esta tierra. Y usted y yo sabemos que quien gobierna este mundo es Satanás. Él gobierna con sus potestades y principados, y bajo eso él tiene leyes, él tiene también sus normas en cómo ejerce su reinado terrenal. Y la palabra nos enseña en Romanos, vea lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23. Vea lo que dice la palabra. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Lo que gobierna en este mundo bajo principados y potestades es el pecado. La tendencia del hombre, su pecaminosidad, está en recibir la paga que el pecado da, y esa paga es muerte. No hay mentira piadosa que reciba un castigo menos a la mentira grande. No existe el violador que reciba una paga más grande que aquel que robó quizá el mandado de la mamá cuando se fue a hacer el mandado. Para el pecado
su paga para todos los pecadores es exactamente la misma: muerte. Si yo mentí, el pecado dice muerte. Si usted robó, el pecado dice muerte. Si aquel violó, el pecado dice muerte. Para todos el pecado les da la misma paga: es muerte para todos. Y esto es algo que nos enseña la palabra de Dios también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, donde podemos ver más a profundidad que no hay distinción, no hay ninguna diferencia de entre los que pecan para nosotros, como decimos mayormente, para los que pecan quizá en menos cantidad. Vea lo que dice Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, dice, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea cómo a todos los encierra en un mismo castigo. A todos los que cometen diferentes tipos de pecados y tienen la práctica de pecado, la palabra los encasilla en un solo castigo. No hay una diferencia. Y a mí me llama esto mucho la atención, porque en muchas ocasiones, quizá yo he escuchado gente que dice: bueno, es que yo he viajado o Dios me ha llevado al infierno. Y he visto cómo las personas son atormentadas que la paga del pecado es una. El castigo será igual para todos. Va a tener un castigo más fuerte, más débil que el otro. Solo el hecho de vivir una eternidad sin Jesucristo será el castigo más grande que el hombre pueda recibir. Así que no podemos fundamentar con la palabra de Dios que alguien sufre más o alguien sufre menos a causa de sus pecados, cuando la palabra de Dios nos dice que el pecado le paga a todos por igual. Y es lo que el enemigo nos quiere hacer creer a nosotros, que si hacemos algo poquito, la consecuencia es un poco minimizada. Pero si hacemos algo grande, entonces la consecuencia va a ser más grande. Espiritualmente, el pecado paga a todos por iguales. Cuando comprendemos esto, como les digo, mi hermano, la paga del pecado es la muerte. No hay pecado. Esto se encarga la ley del pecado de hacernos sobre nosotros, que todos muramos espiritualmente. Y no podemos relacionar. Es algo completamente y aparte. Romanos capítulo 6:23 dice: esta es la paga del pecado. Pero ¿cuál es la paga de Cristo? Vea que hay una coma ahí y recalca la paga del pecado y la paga de Cristo. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. El pecado paga muerte, Jesucristo paga vida. Hay una gran diferencia y un abismo inmenso dentro de lo que Dios le da al hombre y dentro de lo que el pecado le ofrece al hombre. Y me interesa recalcar esto, porque muchas veces decimos que cierta persona o cierto hermano anda muerto espiritualmente porque Dios así lo permitió, y Dios así lo castigó, y Dios así lo está procesando, y Dios así lo está pasando. Esto no es bíblico. Dios no mata a nadie espiritualmente. Esa es la paga que el pecado, el mundo da. Uno, dice la palabra, Dios no puede ser tentado por lo malo. No es que Dios va a decir: Alan pecó, sí, vamos a darle una reprimenda a Alan para que aprenda y entiendan. Dios no piensa de esta forma. El hombre recibe la paga de su pecado. Mientras estemos en Cristo, siempre Dios nos va a pagar conforme a sus misericordias, conforme a sus bendiciones.
conforme a lo que Él amanece cada día para darnos cosas buenas todo tiempo. Jeremías 29, yo tengo planes de bien y no planes de mal, para darles a ustedes el propósito que está conforme a mi voluntad. Es ahí donde tenemos que sacar a Dios completamente de este concepto que tenemos, que Dios lo pasa al hermano y por eso le pasó, porque hizo este pecado. No, Dios siempre se levanta cada mañana esperando un corazón arrepentido. Dios se levanta cada mañana contigo esperando una disposición. Por eso los evangelios dicen: toma tu cruz cada día y sígueme. Dios está esperando un caminar contigo cada día. Cada día Dios te espera nuevamente. Cada día Dios te llama y te invita nuevamente a estar con Él. Y cuando el profeta dice que son nuevas cada mañana, no quiere decir que a Dios se le agota su paciencia y su misericordia. Por el contrario, nos enseña que despierta nuevamente con ganas de perdonarnos. Como muchas veces nosotros pensamos, y se ha dicho por ahí, quizá usted lo ha escuchado, es que a Dios se le acabó la paciencia con el hermano. Dios ya se agotó la misericordia de Dios, por eso le pasó eso. Sería contradecir la palabra de Dios decir eso. A Dios no se le puede agotar su paciencia con nadie. A Dios no se le puede acabar la misericordia para una persona. Por el contrario, despierta nuevamente deseando tener relación con cada uno de nosotros. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia ¿de quién? De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por quién usted y yo somos pecadores? Por causa del pecado del hombre. No es por causa de Dios. No es como quizá hemos escuchado por ahí: ¿por qué Dios, si es tan misericordioso? ¿Por qué Dios, si es tan Dios de amor, puso un árbol que no se podía comer en el huerto del Edén? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué introdujo eso ahí? Y pensamos y decimos que por esa razón es que el pecado entró en el hombre, porque Dios así lo estableció desde el principio. Y de ninguna manera es esto. Dios permitió que esto sucediera para que las personas que estaban ahí implantadas en ese momento, Adán y Eva, sirvieran a Dios por devoción y por amor, por entrega absoluta, por esa decisión de querer estar con Dios. Imagínese si usted fuera bendito en todas las cosas, prosperado siempre, no tuviera nada con qué luchar. Si usted no tuviera nada con qué limarse, y dice la palabra: el hierro se afila con hierro. Si usted no tuviera nada con qué rasparse de vez en cuando, usted viviría sin necesidad de nada. Eso es lo que a veces pensamos de las personas que dicen viven cómodos, no tienen necesidad de nada. Espiritualmente, si viviéramos de esa manera, no tuviéramos necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Por esa razón permite Dios al hombre tener una vida en el cual no sea completa humanamente, sino completa espiritualmente, para que siempre el hombre se dé cuenta de su vacío y de su necesidad de Dios, para que siempre el hombre se dé cuenta de que algo está faltando en él, de que algo está incompleto si Dios no está en su vida, de que necesita venir a Dios, de que no lo tengo todo si no estoy con Él, de que algo me falta si me separo de Él. Por esa razón Dios nos hizo de esta manera, para entender nuestra dependencia de nuestro Creador, para entender que necesitamos de esa misericordia de nuestro Dios. Mientras el pecado nos arrastra a muerte, la misericordia de Dios nos atrae con lazos de amor. Esa es la función, mi hermano, de la misericordia de Dios. Mientras cada día el pecado nos quiere
sacar completamente de nuestra vida, de nuestra intimidad y en la presencia de Dios, la misericordia nos está atrayendo. El pecado nos obliga, Dios nos atrae. El pecado te obliga a vivir atado a una vida que no quieres llevar. ¿A poco usted no dice, yo quisiera dejar esto, pero no puedo? El pecado te obliga a vivir algo que no quieres hacer. Y Pablo lo decía, en mi carne hago lo que no quiero. El pecado siempre te va a esclavizar, pero Cristo te va atrayendo, no te va a obligar, Él te atrae. Su amor te atrae para que cuando llegues a Él te sientas libre. Y puedes decir, aquí nadie me obliga a nada, lo hago porque lo deseo, lo hago porque lo necesito, lo hago porque he entendido mi condición y mi posición. Esa es la misericordia de Dios, y Dios disfruta la misericordia. Vea lo que dice el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice la palabra. Oiga lo que exclama el profeta, y él dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita. Declara esa palabra sobre su vida, porque Él se deleita en misericordia. ¿Sabe lo que significa deleitarse? Significa gozarse, estar alegre. Cuando Dios dice, yo le voy a dar misericordia a alguien, Él lo disfruta. Él se siente alegre. Ese es un atributo moral de Dios, la misericordia. Él dice, hoy viene mi hijo, yo disfruto este tiempo, abrazarlo con misericordia, rodearlo de protección, rodearlo de consuelo, rodearlo de amor. Esto a mí me complace. Se complace Dios, dice la palabra, en misericordias y no en sacrificios. Ahí está el deleite de Dios sobre nosotros, su misericordia. Así que podemos entender que Dios disfruta esto. No podemos decir entonces que a Dios se le va a agotar la paciencia con la misericordia. Si usted disfruta algo, usted lo hace incansablemente. Usted se apasiona en eso y cada día usted quiere hacerlo mejor en lo que lo hace, porque usted lo disfruta. De la misma forma lo hace Dios. Cada día Él se deleita en cómo puede perdonarnos y librarnos de lo que realmente merecemos, que es la muerte. Él disfruta salvarnos, Él disfruta perdonarnos. Véalo de esa forma. No es que Dios dice, bueno, Alan pecó 3 veces, que el ángel Gabriel me lo apunte ahí. Ya van 3 veces que el hombre ya casi me la va. Voy perdiendo la paciencia con este muchacho. Se las tengo apuntadas. Otra vez, no, apúntesela. Ya mañana no se la perdono. Él disfruta eso. Él disfruta porque dice la palabra de Dios en Hebreos que Él, como sumo sacerdote, entiende nuestra condición. Él sabe lo que tú y yo somos. Y no estoy hablando de inmoralidad, no estoy hablando de deslizarnos por completamente en el pecado, como dice la palabra en Romanos 8. Viviremos entonces en el pecado para que abunde la gracia. De ninguna manera. Los que hemos muerto en Cristo hemos resucitado con Él y permanecemos en Él, vivimos en Él. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Gloria a su nombre. Así es como trabaja Dios. ¿Y cómo puedo yo entender? ¿Cómo puedo yo entender la misericordia? A veces decimos y pensamos que entender la misericordia de Dios es algo difícil. Por el contrario, entender la misericordia de Dios es sumamente sencillo y se logra en 2 pasos fundamentales. El primero de ellos es entender cuál es mi condición. Vea lo que dice el Salmo 103. Salmo capítulo 103. Verso 14 al 17, vamos a leerlo. Dice el salmista:
porque Él conoce nuestra ¿qué? Nuestra condición. Y automáticamente va el salmista a describir cuál es la condición del hombre. Y aquí usted se va a dar cuenta cuál es su condición y cuál es la mía. Y dice que Dios conoce esa condición, y dice el salmista, Él se acuerda de que somos polvo. Cuando usted y yo morimos, somos reducidos a la nada. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado, los huesos vuelven ahí, los gusanos hacen fiesta con ese cuerpo y volvemos a ser reducidos a polvo. Y Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda que esa es mi condición. Sí, humanamente esa es mi condición. Pero cuando vengo a Cristo Jesús, en mi vida aplica lo que dice Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Él hace de lo vil, hace algo excelente. Y Él toma lo menospreciado del mundo para avergonzar lo sabio. Y Él levanta al que está caído, lo levanta y lo pone en lugares celestiales. De la nada Él hace algo. Pero tengo que entender mi condición. Yo tengo que entender que no soy nada sin Dios. Tengo que comprenderlo muy bien para poder entender la misericordia de Dios. Porque en el momento en el que yo me crea algo, en el momento en el que yo me exalte en algo, en ese momento me aparto de la misericordia de Dios. Yo me aparto, no es que su misericordia se acaba, es que yo la desprecio. Lo segundo que tengo que entender para comprender la misericordia de Dios es saber cuál es mi posición. Lo primero es condición, lo segundo es posición. Y el apóstol Pablo nos enseña clarito cuál es la posición del hombre. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, en el verso 24 al 25. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol: miserable de mí, exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Punto final. El apóstol no pudo haber sido otra persona la que exclamara esto. Era un doctor de la ley, era un licenciado en derecho, el quien estaba diciendo miserable de mí. Un hombre que había alcanzado conocimiento, tanto así que en las cartas del apóstol Pedro él dice que Pablo escribía con tanta elocuencia que era difícil comprender tanta revelación en los términos que Pablo lo expresaba. Nadie mejor que él pudo decir miserable de mí, porque entendió que no importaba la posición que tuviera. En la misericordia de Dios no aplica distinción para aquel que es rico o para aquel que es pobre. La palabra dice que Dios hizo tanto al rico como al pobre. ¿Y sabe por qué esto lo dice la palabra? Para darnos a entender que tanto el rico como el pobre tienen necesidad de la misericordia de Dios. No es que Dios lo hizo para que haya distinción de clases sociales, es para que entendamos que Dios hizo al hombre con una sola y absoluta necesidad de su misericordia. Y aquí el apóstol lo recalca y dice: mi posición es que yo soy un miserable. Cuando usted ve a alguien viviendo de un puente o en las noticias aparece una familia que vive ahí y viene el famoso regalo navideño en diciembre, vamos a hacerle una casa, la gente dice: es que viven en la miseria. Viven en la miseria, ¿sabe? Eso significa que ellos por sí solos no pueden salir de la condición en la que están. Necesitan ayuda de alguien más para poder salir de la condición en la que están. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual.
Si yo no busco la misericordia de Dios, mi vida es una miseria. Porque yo no tengo la capacidad de salir de la condición en la que estoy. Yo no tengo la capacidad de vencer el pecado que me tiene esclavizado. Yo no tengo la capacidad de transformar mi vida pecaminosa en una nueva vida. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo necesito de alguien, ese Jesucristo. Pablo dice, le doy gracias a Jesucristo porque Él vino a transformar esta miseria en algo productivo. Le doy gracias a Jesucristo que por su misericordia me utiliza. Gracias le doy a Él. Y Pablo lo recalcaba constantemente. Vea lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12 dice, le doy gracias a Dios porque Él me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en este ministerio, habiendo yo sido ¿qué? Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo no era nada, dice el apóstol, era un ignorante, pero fui movido a misericordia de Dios. Dios se movió a misericordia por mi vida y me puso por fiel en un ministerio que no merecía tener. Y es lo que hoy en día los que predicamos, los que servimos, los que evangelizamos, los que hablamos de Jesucristo tenemos que entender. No tenemos derecho de predicar ese evangelio, pero Dios nos ha tenido por fiel para anunciar el evangelio de Jesucristo. Él nos ha santificado, dice Romano, nos ha justificado para presentarnos limpios ante el Padre como gente capacitada para predicar la palabra de Dios. Yo necesito esa justificación, esa misericordia, para poder ser apto para este trabajo. Solamente Dios me puede tener por fiel en algo que yo no puedo ser fiel. Solamente un Dios de misericordia me puede tener por una persona capacitada en algo que no estoy capacitado. Solamente Él bendice, solamente Él extiende su mano. Nadie más lo puede hacer por mí. Así que debo de comprender eso de su misericordia y entender esto. Anótelo y téngalo presente. Mi condición y mi posición me van a hacer comprender la misericordia de Dios, y esto me va a llevar a ser y a vivir como el Dios de misericordia. Lucas capítulo 6, Evangelio según San Lucas capítulo 6, verso 36. Vea lo que dice su palabra. Dice así: sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Ve lo que Dios quiere al darnos misericordia? Que nosotros también seamos misericordiosos. ¿Cuántos hemos recibido la misericordia de Dios alguna vez? Yo creo que todos los días la recibimos. ¿Sabe por qué? Porque si hoy despertamos en esta mañana, fue porque anoche al dormir no recibimos la paga que merecíamos recibir. Su misericordia nos despertó hoy. Así que Dios nos dice: si yo les aplico misericordia, ustedes también sean misericordiosos. ¿Cuántos somos misericordiosos con nuestros semejantes, nuestros hermanos? Son mis pensamientos de misericordia para aquella persona que tanto daño me ha hecho. Son mis pensamientos de misericordia para aquella persona que cada día me hace, como dicen en la vida, cuadritos. O estoy pensando que el fuego de Jehová consuma el altar del corazón de aquella persona y lo destroce. Altar de Baal. Queremos fulminar a las personas con nuestros pensamientos.
Hay algo que la sociedad y el mundo entero califica como el Día del Amor y la Amistad. Y estamos a punto de entrar en ese. Y el amor de ese día es que podamos entregarle un regalo y una flor a la persona que más amamos, ¿verdad? Un detalle lindo y nos vamos allá el Pechi, los cristianos, y vamos y pum, le entregamos la tarjetita. Qué lindo, se acordó de mí. Esto es algo completamente contrario y no es que esté mal hacerlo, pero la palabra de Dios me dice a mí, ¿qué beneficio tiene o qué mérito tiene que yo pueda amar a quienes me aman a mí? ¿Qué beneficio tiene que yo pueda entregarle algo a alguien que también está deseando darme algo? No tiene ningún mérito. Ustedes no están haciendo nada al hacer eso. Eso lo hace cualquier persona. Los hipócritas lo hacen. Por eso no se distingue cuando usted sabe, me estará regalando porque me quiere o porque me ama, o porque seguro me regala un desodorante porque me huele la axila y no se atreve a decírmelo. Eso lo hace cualquiera. Pero el verdadero día del amor y la amistad sería el día en que la humanidad se levante y diga, hoy voy a regalarle una corbata a mi vecino que tanto me odia. Hoy voy a ser misericordioso con aquel que fue injusto para conmigo. Hoy voy a dar la milla extra. Ese sería el verdadero día del amor y la amistad. Y Jesús lo dice ahí mismo en el verso 35. Él le dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos y háganles el bien a ellos. Esto es ser misericordioso. Y Dios nos está invitando a que si Él aplica misericordia en mí, yo también pueda aplicar la misericordia. A veces creemos que somos misericordiosos. Sí, eso es misericordia. Aplicar sobre el hermano que queremos, falló, pero lo queremos, entonces lo restauramos y todo. Pero si no lo queremos tanto, más bien nos alegramos porque pecó y aprovechamos para bajarlo de la posición y donde está y que se vaya. Estábamos deseando eso. Amen a sus enemigos. Y me llama la atención que dice, presten no esperando nada. Eso es misericordia. ¿Cuántos problemas familiares hay al día de hoy? ¿Cuántas divisiones entre familias hay porque prestamos dinero y no nos pagaron? Y usted no le habla al fulano, al mengano porque no le pagó. Si yo me pongo a sacar con una calculadora mis deudas en préstamos, ahorita me pudiera comprar tal vez un carrito, alguito mejor. Y en una ocasión me quedaron a deber y recuerdo que me enojé mucho, me molesté mucho. No era cualquier cantidad de plata, tal vez pequeña para uno en nuestra moneda. Y recuerdo que en esa molestia perdí mi paz, perdí mi tranquilidad, me enojé. Y Dios me hizo entender y me dijo, tienes que perdonar esa deuda. Así que llamé y le dije, te perdono lo que me debes, ya no me debes nada. Claro, yo aprendí a que no vuelvo a prestar, porque no me va a pagar. Pero entendí que cuando yo vaya a prestarle a alguien porque va a volver, quizá alguien necesite algo y yo tenga que prestarle algo más, el día que lo haga, entenderé que si lo hago y no me lo devuelve, ese día se lo regalé. Entendí que vale más mi tranquilidad, que vale más mi paz, que un objeto que ha estado en este fruto del Espíritu, hermano. Mejor no preste nada. Mejor diga, estoy capacitado para perdonarte si me quedas debiendo. Sea sincero. Tengo que trabajar esto, Dios tiene que trabajar esto en mi vida. Si me quedas debiendo, te puedo odiar. Pero le prestamos y desde que le prestamos vamos con aquello.
Ya lo voy odiando. Así que seamos sinceros, transparentes con nuestras debilidades. Dios nos entiende, pero tenemos que ser maduros en esto. Personas que podamos entender la misericordia de Dios. Vale más que puedas tener relación con tu familia, con tu vecino, que no interrumpas esto por cosas materiales, porque Dios necesita como instrumento, Dios te necesita como instrumento para que esas personas también conozcan a Dios. No propiciemos nuestras necesidades físicas, materiales, para que sean un estorbo en el trabajo de Dios. Andemos con cuidado, por eso el apóstol dice: el que esté firme, mire que no caiga. Debemos de estar pendientes de esto en todo tiempo, porque si hacemos esto, dice la palabra, nuestro galardón es grande y seremos llamados hijos del Altísimo. Aquellos que apliquen la misericordia serán llamados hijos del Altísimo. Ese es un nombre digno de cualquier hombre, que sobrepasa la capacidad que nosotros podamos tener. Ser llamados hijos del Altísimo. Pero es lo que Dios quiere para nosotros. Y entender la misericordia de Dios como punto final es aprender a no jugar ni a vacilar con la misericordia de Dios. Porque aunque sus misericordias sean nuevas cada mañana, y yo estoy con un acceso libre a entrar en su presencia, no me da el derecho a vacilar su misericordia. No me da el derecho a jugar, a pisotear la misericordia de Dios y tomarla como algo a la ligera, que puedo obtener cuando yo quiera, que puedo querer cuando yo quiera. Así que voy y peco, voy y hago, y de por sí tengo a Dios con su misericordia que nunca se le acaba, y ahí voy a llegar. Este pensamiento es de alguien que jamás ha conocido a Dios. Jamás, si pensamos de esta manera, jamás hemos recibido a Dios en nuestra vida. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice su palabra en el verso 26. Claramente nos advierte y dice así: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si cuando tú y yo hemos recibido el conocimiento de la verdad, hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida, y esto nos da igual, lo pasamos por alto y así que decimos: no importa, como les expliqué ahorita, ahí está Dios para que nos perdone. Cuando hacemos esto, nosotros nos separamos de su misericordia. Pero cuando tú decides introducirte al pecado, vas a recibir el pago de tus consecuencias, no el pago de Dios. Dios no quiere maldecir tu vida. Dios no quiere que vivas en la miseria. Él quiere sacarte de donde ya estamos, más bien sacarnos de ahí. Amén. Así que no podemos jugar. Y vea lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a merecer el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y haga afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo puede recibir una persona que se separe, que pisotee la sangre con la cual Dios lo santificó? Dios no tiene necesidad de castigar a nadie, solo el hecho de separarse de esa gracia. San Juan capítulo 3 dice: Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. Y el que no cree en Dios ya ha sido condenado. Mi castigo, mi condena, me la aplico yo mismo al no separarme de Dios. Nuestro castigo y condena al no creer en su gracia y en su misericordia. Dele una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana por su misericordia, por su amor.
porque Él es bueno. Póngase de pie. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Levante sus manos y cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo en esta mañana: Señor Jesús, te abro mi corazón. Si hay algo en mí, Señor, que necesita de ti, en esta mañana yo quiero que tú lo llenes con tu misericordia. Tú sabes cuál es mi condición y tú sabes cuál es mi posición. A pesar de todo lo que tengo, sabes dónde estoy parado. Pero aquel que construye su casa sobre la roca, que es Cristo, tiene un fundamento firme, que aunque vengan las pruebas, tormentas, su casa no caerá. Padre, en esta mañana agradecemos tu misericordia con nosotros, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas. Gracias. Todo cuanto tenemos de tu mano lo hemos recibido. Nada hemos hecho nosotros que podamos alcanzar lo que tenemos. Tu misericordia basta y sobra para cada día. No se preocupen por lo que van a vivir mañana. La misericordia de Dios es suficiente hoy para suplir todas tus necesidades. No se preocupen por lo que va a afectar de aquí a un mes. La misericordia de Dios suple hoy todas tus necesidades. Hoy el Espíritu Santo de Dios te invita, te llama a que renueves tu condición con Él. Hoy el Espíritu Santo te llama a que renueves esa intimidad, esa relación con Él. Que si por algún pecado, que si por alguna caída que has tenido en tu vida, hoy te levantes. Hoy lo puedes hacer. No esperes a mañana, quizá no llegará, quizá el día de mañana no exista para ti. Así que hoy aprovecha la misericordia de Dios y no vaciles más con Él, no juegues más con Él. No persistamos en la fe, en el llamado de la esperanza en el cual hemos recibido, que es Cristo Jesús en la vida del hombre. En esta mañana reconcíliate con Dios, vuélvete a Dios, ama a tu Dios, ese Dios de amor y de poder que ha extendido su brazo sobre su pueblo. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Podemos sentir tu misericordia con nosotros. Es algo maravilloso, Dios, lo que has hecho en la vida del hombre. Es un regalo, Dios, increíble, que hoy gozamos y disfrutamos. Gracias, Espíritu Santo. Bendice las familias de Nicoya, bendice las familias de Costa Rica, bendice las familias del mundo entero. Padre, que todos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que todos puedan alcanzar. Su palabra lo dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta mañana, si tienes que arrepentirte, hazlo de corazón. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Es un llamado de parte del Espíritu Santo para ti en esta hora. Es tiempo de sincerarnos con Él y de caminar una vida de fe, una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de amor por la palabra de Dios. Llena las bocas, llena los corazones, llena las mentes de poder, llena las mentes de unción, que ellos puedan, Padre de la gloria, impartir tu misericordia donde quiera que vayan. Hoy quizá vas a perdonar a tu enemigo, hoy te sueltas de esa esclavitud, hoy te liberas de esa cadena que te está atando por el poder del pecado, y la gracia y la misericordia de Dios rompen en ti esa atadura para darte libertad. Espíritu Santo de gracia, en esta hora tu obra se completa y se perfecciona en nuestras debilidades. Te adoramos, te damos alabanza y adoración, porque bueno eres y porque para siempre es tu misericordia. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar por lo que usted ha dispuesto.
traer al Señor en esta mañana a la casa del Señor para bendecir su obra. Y una vez, hermanos, queremos informarles de que el próximo domingo vamos a tener la presencia de los obreros de los Campos Blancos. Así es que si usted sacó su lugar, pero no le tocó aquí, le tocó allá abajo, hermanos, los de casa vamos a estar allá abajo para recibir a nuestras visitas aquí. Amén, hermanos. Queremos, todos los años los traemos, les hacemos un agasajo a los hermanos en diciembre. Este diciembre no lo pudimos hacer, pero será el próximo domingo. El próximo domingo también tendremos Santa Cena, hermanos. Así es que estemos preparados para el próximo domingo. Amén. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor amado Dios, y sé que tú has derramado bendiciones, Señor, sobre sus vidas, Padre. Dios, mis hermanos han dispuesto en su corazón, Señora, darte una parte a ti de lo mucho que tú les has bendecido, Padre. Oh Dios, guárdales, Señor, durante esta semana, guarda sus trabajos, sus vidas, su salud, Señor, sus finanzas, Señor amado Dios, su familia, Padre, sea guardada, Señor, en la palma de tu mano, Señor. Y te damos gracias, Señor amado, por la bendición que hemos recibido en este día, Padre. Bendecimos a nuestro pastor Alan, Padre. Te pedimos que tú lo guardes, Señor amado, que tú bendigas a su familia, Padre, sus hijos, su esposa, Señor amado, y todo lo que mis hermanos emprendan a hacer sea bendecido por tu mano poderosa, Padre. Una cobertura especial, Señor, sobre él y sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido mi hermano Félix y su esposa. Gloria al Señor, un privilegio de tenerlos con nosotros en esta mañana. Así es que quedamos despedidos, hermanos. El tiempo se hace chiquitito, ¿verdad que sí? Qué lástima, pero ni modo. Y los que nos están mirando, les invitamos para el próximo domingo. Están nuevamente conectados con nosotros y que Dios les bendiga. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Salieron alabando, con manos levantadas y diciendo, porque para siempre es su misericordia. Y el Señor les dio la victoria. Levántese y dígalo con nosotros. Cuando alabamos tu nombre, Señor, nos sorprenden tus maravillas. Así lo hizo Israel cuando sus enemigos le amenazaron. Y al orar te escucharon decir, no teman, es mi batalla. Y en la mañana cantando con fe les vencieron al declarar, porque para siempre es tu misericordia. Decláralo, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Que lo escuche. A ti clamé mi angustia, Señor, y tu mano me extendiste. Lloré en la noche, pero al despertar, tu gracia me dio una sonrisa. En ti estoy seguro, pues tu brazo no se cansará. Por tanto yo te confesaré, a las naciones declararé, porque para siempre es tu misericordia. Para siempre, porque para siempre es tu misericordia. Para siempre, porque para siempre es tu
tendremos temor. Alza esas manos y adórele delante de sus enemigos, porque Él sirve mesa para usted en el desierto. El que habita la